¿Qué tal? Muy buenas tardes. Otro miércoles más, ya listos aquí en la Legión. Ya estamos otra vez con otro tema desafiante y de verdad nos da muchísimo gusto poderte saludar a través de este medio. Estamos esperando que te encuentres bien y esperamos de todo corazón que te encuentres bien ahí en la comodidad de tu casa, con toda tu familia, con todos tus seres queridos. Estamos haciendo un poquito de tiempo para que puedas llamarle ahí a las personas que están a tu lado, a tu hijo, a tu papá, a tu primo, a tu hermano, llámalo. Vamos a comenzar nuestro tiempo de la Legión en lo que nos presentamos. Paquito, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Paz, hola Lalo, bien, gracias a Dios, bienvenidos a cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto que nos sigan en las redes sociales. La verdad, como dice Paz Arturo acá, es un tema que día a día nos vamos como con un sabor de boca muy inusual y queremos más, queremos aprender más. Y el día de hoy tenemos un tema que creo yo que como muchos de nosotros los varones siempre lo hemos pedido. ¿No, Lalo? ¿Qué dices? Muy buenas tardes a todos, tú que nos estás viendo, pues te saludamos, te bendecimos y muchas gracias a Paquito, al Paz que nos permiten estar con ustedes. Y sí tenemos un tema muy especial, muy bonito y pues desafiante sobre todo, ¿no? Para nosotros. Y pues aquí... ¿Cómo se llama el tema de hoy, Lalo? Cuéntanos. Pues vamos a hablar del tema de cómo es de valientes educar. Es de valientes educar. Qué bonito tema. Mira, la semana pasada tuvimos un tema muy hermoso, tú recordarás, estuvieron hablando acerca de la vida de Sansón, la vida de este hombre, un juez que Dios levantó, que trajo libertad a su pueblo, pero que también tuvo una vida un poquito caótica, que tuvo traslapes a través del tiempo, que tomó malas decisiones, pero a pesar de todo Dios estuvo con él porque él tenía un llamado. Vemos los errores de Sansón, vemos los errores que él cometió, errores la verdad no dignos de una persona que fue llamado al nazareato, porque él fue llamado, si tú recuerdas la plática pasada lo mencionaron, él tuvo un llamado a ser nazareo desde nacimiento hasta el día de su muerte. Es un nazareato perpetuo en donde él estaba consagrado y tuvo muchos errores, demasiados errores a través de su vida. Y muchas veces juzgamos fuertemente a Sansón, ¿no? Juzgamos fuertemente que quizás no tuvo la valentía para mantenerse en santidad, quizás no tuvo la templanza y no pudo respetar el pacto con Dios. Pero alguien decía algo muy cierto y lo platicamos la semana pasada: los errores como hijo son los fracasos como padre. Y hoy vamos a hablar acerca de este pequeño tema, Lalo, que es un tema muy fuerte porque bien lo acabaste de decir, el tema es de valientes educar. Y como padres nosotros, yo soy el primero que me apunto para tener una responsabilidad con mis hijos. Tengo 3 hijos y no es fácil. Paco tiene 4 jovencitos que están en un desarrollo. Lalo tiene 2 princesas que tienen una gran responsabilidad. Y yo sé que ahí donde estás tú también te has de hacer esta pregunta: ¿cómo le voy a hacer para educar a mis hijos? Sí. Y Lalo, ¿me podrías dar la intro de este tema que es tan hermoso? Pues sí, yo creo que es muy... Vamos a decirlo así, yo a veces pienso y a mí a veces me da miedo, la verdad, ¿no? Yo soy sincero, me da miedo empezar en mis hijos, ¿no? El día de mañana, ¿qué les depara mañana, no? Pero eso a la vez que da miedo, yo creo que también nos debe de impulsar a nosotros a ser diferentes en la manera en que nos educaron a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo debo ser diferente, ¿no? Si a mí me educaron con golpes, yo debo de cambiar eso. Si a mí me educaron con malas palabras, palabras de muerte, palabras de condenación, palabras de fracaso, yo debo de cambiar esa parte en mi vida, ¿no? Yo creo que es algo que es un desafío, ¿no? Más que otra cosa, es un desafío a lo que nosotros vivimos y a lo que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Bueno, muchas veces de esto, Lalo, que me estás platicando, perdóname que te interrumpa, como padres a veces nos equivocamos y no me dejarán mentir que a veces delegamos la responsabilidad de educar a nuestros hijos a terceras personas, ¿no? Delegamos la responsabilidad y decimos: a eso te mando a la escuela, a eso te mando a la universidad, a la primaria, donde vayas para que te eduquen. Pero yo quiero que tú me digas ahorita en el inicio del tema que estábamos platicando fuera de cámaras, cómo es la educación o cómo debería haber sido la educación de los niños judíos en este tiempo, porque el llamado a nazareato, a ser un nazareo, era un llamado que conllevaba la responsabilidad total de los padres para instruir a los niños. ¿Cómo era esto, Lalo? Cuéntame. Pues bueno, de eso tenemos que, vamos a decirlo así, remontarnos a la historia del pueblo hebreo. En un principio, cuando el pueblo hebreo inició, vamos a pensar en Abraham.
desde ese tiempo empezó o existía ya la educación. ¿En qué sentido existía la educación? Si bien es cierto que en ese tiempo de Abraham o en el tiempo de los padres no existía o no tenían ellos una escritura como tal, tenían lo que se conoce como la tradición oral. Es decir, ellos transmitían la educación o transmitían sus conocimientos tanto de Dios como de las cuestiones seculares a través de la tradición oral. Se sentaban con los hijos a la hora de almorzar, de comer, de cenar, y les platicaban, iban a trabajar y les platicaban, llegaban a casa y les platicaban las cosas de Dios, les platicaban las cosas que Dios había hecho con ellos, ¿no? Entonces era, vamos a decirlo así, la tradición oral. Cuando se forma como nación, como Israel, que se establece en Canaán, entonces comienza a existir tanto la educación familiar, es decir, de padres a hijos con la tradición oral, pero también empieza a existir lo que se conoce como la educación, vamos a decirlo así, por medio de la tribu. ¿Cómo es eso? Cuando celebraban las fiestas solemnes, cuando se juntaban para ofrecer el sacrificio, vamos a decirlo así, por la expiación cada año, entonces los hijos preguntaban, oye papá, ¿y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? Y era el momento en que el padre le explicaba al hijo, le decía, ¿sabes qué? Pues ofrecemos este sacrificio porque este sacrificio representa que ese animal lleva nuestro pecado delante de Dios y es sacrificado y es ofrecido a Dios. Entonces se fortaleció la educación en ese tiempo. Vamos a pensar un poco más adelante, cuando ya empezó a existir lo que llamaron los escribas. Los escribas no empezaron a existir en los tiempos de Jesús, empezaron a existir tiempo antes. En este tiempo ellos empezaron a encargarse de una educación más sistemática, vamos a decirlo así. Hacían traducciones, hacían transcripciones de los libros, escribieron los libros de Moisés, los de los profetas, empezaron a escribir y ellos empezaron a encargarse de la educación, educaban. Y también existían lo que se llamaban los profetas, ¿no? Los profetas también eran maestros, aunque no formales, también instruían de parte de Dios, era la voz directa de Dios. Y tenemos el ejemplo de Eliseo, cuando llega con los profetas en una escuela de profetas, en donde ellos quizás era como ahora la universidad. Algo que me estás mencionando repetidamente en lo que tú nos estás comentando aquí a través de los medios de comunicación, Lalo, es que la responsabilidad como padres era dedicarle tiempo. Sí, o sea, es inevitable que el padre tenía que invertir en el hijo tiempo. Vamos en los tiempos del Señor Jesús. ¿Cómo era la educación en los tiempos? Bueno, en los tiempos del Señor Jesús, pues ya existían lo que se llamaban las escuelas, ¿no? Ya existían escuelas en esos tiempos de Jesús. Ahora, algo que debemos notar es que la influencia de las culturas que rodeaban a Israel tuvieron mucha importancia. Por eso en los tiempos de Jesús ya existían las escuelas, porque fueron influenciados por la cultura helénica, ¿no? Ellos influenciaron la educación. En los tiempos de Jesús, tanto era la familia, la tribu o la nación, pero también existían escuelas donde se encargaban de enseñarle la ley de Dios, pero también las cuestiones seculares, pero principalmente las escuelas que existían en esos tiempos eran nada más o mayormente para la gente de recursos. La gente que tenía dinero. Era gente pudiente. Sí, gente pudiente, la que podía pagar una escuela, un maestro particular. Vamos al ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Él fue educado a los pies de ¿quién? Del maestro Gamaliel, ¿no? Gamaliel, ¿no? Y eso no era gratis, eso no era barato, pero su familia era acomodada. Entonces, en el caso del Señor Jesucristo, él fue educado mayormente por sus padres. ¿Por qué? Porque no era una familia de recursos muy altos, sino que era una familia, vamos a decirlo así, de clase media baja. Media baja, ¿no? Incluso para las personas que nos están viendo y que nos están siguiendo, te quiero recordar que cuando llegaron a presentar al templo al Señor Jesús, la gente pudiente sacrificaba un cordero, sacrificaba un becerro, sacrificaba animales grandes de un año, machos cabríos, y así iba bajando la tarifa conforme tenían recursos, hasta que los padres del Señor Jesús, José, un carpintero, María, una jovencita ama de casa, ofrecen ellos unos palominos. O sea, era de la clase media baja, no tenían recursos. Creo que la clase más baja ofrecía una efa de harina. Entonces estaban en ese promedio de una clase social baja. Lalo, cabe en mi corazón señalar ahorita algo que tengo aquí que me acaba de aterrizar. La Escritura dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Yo creo que toda esta influencia, la influencia helénica, la influencia de otras culturas que llegaron a la religión judía o la tradición judía, vinieron a desvirtuar realmente el trabajo que tenían que hacer como padres, ¿no? Yo creo que muchas de estas culturas se metieron, inmiscuyeron sus principios morales, en donde le delegaron totalmente la responsabilidad de educar al hijo, de instruirlo a terceras personas. Lo que hoy en día nosotros hacemos es delegar la responsabilidad de educar a la abuela, al tío, al primo, y que se cree con todos, pero nosotros, a la nana, ahora ya están de moda, que la verdad es buen negocio, ya los metemos desde buena edad, los metemos a una escuela que se llama maternal, creo. O sea, ya no es ni preescolar, sino ya es maternal desde chiquitos. Ya es desde pequeñito, ya lo metes al maternal, al preescolar, ya que te los eduquen. Me deshago de ellos, ¿no? Que me lo entreguen evacuando, ya que sepa hablar, que sepa comer, que no se ensucie, como si fueran instrumento para que lo capacitaran, sin darnos cuenta que desde el origen de que existe la palabra y lo que Dios demanda es que nosotros como padres nos metamos en la educación y en la formación. Platicaba la vez pasada, ¿no? Algo muy importante, que los hijos aprenden lo que los padres hacemos, ¿no? Es más fuerte las imágenes que transmitimos a nuestros hijos que realmente nuestras palabras. Lalo, este tema salió por todo lo que ha venido pasando y lo que ha venido sucediendo en la degradación de principios morales. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Qué fue lo que sus padres, cuando viene el ángel de Jehová, se presenta delante de ellos, les da la indicación de que era un niño llamado al nazareato, que tenía que cumplir un propósito? ¿Cuál fue la falla? Hay un versículo clave aquí, Lalo. Pues acá en ese versículo clave que estamos hablando dice: entonces pues el papá de Sansón decía, oró a Jehová y dijo: oh Señor mío, te ruego que aquel hombre que Dios que me enviaste regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Este pasaje está en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 8. Así es. Es muy notorio y es muy puntual lo que acaba de mencionar Paco, que los padres de Sansón le piden al Señor una señal de confirmación y le dicen: por favor, mira, regresa y quiero que tú nos digas, que nos enseñes, que tú nos capacites o nos dé las instrucciones precisas para educar a nuestro niño. La palabra enseñanza, Lalo. Miren, aquí esta palabrita a mí me suena mucho cuando dice que nos enseñe qué tenemos que hacer con el niño. Yo estaba meditando, ¿qué no se supone que ellos pertenecían al pueblo de Israel? Ellos ya habían sido enseñados por sus padres, ¿no? Ellos no vinieron o surgieron de la nada, ¿no? Tuvieron unos padres, tuvieron unos abuelos que les enseñaron cómo se debía enseñar un hijo. Es decir, ellos fueron enseñados. Pero ellos quieren una instrucción, porque recordemos que en el tiempo de los jueces nadie conocía a Dios, nadie temía a Dios, cada quien hacía lo que bien le parecía. Exactamente, entonces ellos estaban en un tiempo como muchas veces estamos nosotros. Decimos que conocemos a Dios, pero con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, nuestra manera de tratar a los hijos, demostramos que no lo conocemos y que no sabemos qué le vamos a enseñar. Por eso decíamos hace un rato, no hablábamos de la educación, voy a regresar un tantito, que lo metemos a la maternal, a la guardería, al preescolar, y ahí está. Y dicen muchos: es que eso es bueno porque lo hace independiente. Sí, lo hace independiente de nosotros los padres y lo hace independiente de Dios. ¿Por qué? Porque los estamos llevando a otro lado y ellos quieren una instrucción. La palabra que nos enseña o que enseñar es la palabra yara. Esa palabra no quiere decir educar, quiere decir dirigir, quiere decir direccionar, quiere decir disparar. El ejemplo es como disparar un proyectil, disparar una flecha, disparar una bala. Ese es el ejemplo, es decir, ellos estaban diciendo: nos tienes que decir hacia dónde lo tenemos que direccionar, hacia dónde lo tenemos que enviar a este niño. Esta palabra que dices, Yara, salta en mi corazón, porque nosotros tenemos la capacidad de direccionar lo que tú dices, dirigirlo con una fuerza y una velocidad. Sí. Pero aquí viene lo delicado del punto, que con esa misma fuerza que tú lo lanzas, con esa misma velocidad que sale, puede pegar en el blanco o puede ir
al fracaso total, o puede ir a destruirse, y no solamente él, sino ir a causar daño, porque nosotros somos los que calibramos la vida de los hijos. Esta palabra, Lalo, lo que tú mencionas, es muy cierto, porque pues yo creo que vuelvo a repetir el tema de Lalo, es de valientes enseñar y educar, es de valientes. La verdad es que ya en estos tiempos nadie quiere perder tiempo educando a un niño, nadie quiere perder tiempo sentarte con un hijo a decirle, mira, esto pasó, yo viví esto, yo experimenté esto. Salir, jugar con tu hijo pelota, salir y platicar contigo. Es más fácil darle el celular al niño y que esté jugando, es más fácil comprarle una consola de videojuegos. Que por cierto, Lalo es muy bueno para eso. Lalo experimentó la consola de videojuegos. Tenemos sentimientos reprimidos de que ya que crecimos queríamos comprarnos una de esas. Pero la verdad es muy fácil deshacernos de la educación de nuestros hijos y encargarle a alguien más que presida esta responsabilidad. Y Lalo, tú dices esto. Ellos conocían porque eran pueblo judío y era una obligación saber cómo era la instrucción de un niño, porque hay una ley que nos marca, la ley del nazareato, y nos da ciertos puntos, y esto lo habla, me parece, lo habla Moisés y le dice, Dios le revela a Moisés y le dice, esta es la ley del nazareato. El niño no le pasará navaja, el niño no comerá fruto de la uva, el niño no tocará a un muerto, el niño no hará esto, el niño no beberá cosa inmunda, el niño, y da una dirección exacta y puntual para no salirnos de esa directriz. Y fíjate, ahorita que comentan, ¿no? A lo mejor esto como que les marcó a los padres de Sansón, que le decía, esto no debe, y se confundieron ellos, entiendo yo, que se confundieron en la situación de que, por ejemplo, no podían hacer cosas y lo empezaron a dejar, y él empezó a desviarse, como decíamos, la dirección estaba puesta, pues, porque pues Dios se la había otorgado, pero ellos tenían que dirigirlo y empezaron a desviarse, y ¿qué pasa con Sansón, no? Con este varón que tenía la fuerza, tenía todo para hacer, pero en realidad, y nosotros como papás hay veces decimos no, y no lo corregimos, o los dejamos, y también vamos echando a perder a nuestros hijos, ¿no? Claro, fíjate qué dice la palabra en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 5 y 9, si lo puedes anotar ahí en tu escritura, y dice, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice la escritura, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta instrucción tenía que estar todo el tiempo en la vida de los hijos, y no solamente en la vida del hijo de Manoah, de Sansón, sino de todos los judíos. Lalo, me mencionabas hace rato algo que a mí me impactó, me causó la verdad una conmoción, porque me hablabas acerca de unas cajitas que usaban los fariseos. O sea, estas cajitas en los tiempos del Señor Jesús, ¿cómo es esto que me explicabas? Sí, es que está esta parte que leyó el pastor, es una parte muy importante para el pueblo judío. Este pasaje es la base de toda su educación. Deuteronomio 6 del 4 al 9, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es, y luego empieza a hablar esto, ¿no? Es la base, ¿por qué? Porque ahí es donde le está diciendo cómo debe ser la educación de un judío, de un niño hebreo. Ahí está la clave. Hay tres cosas que enfatiza. Primero dice, repetirás. Luego dice, hablarás. Y luego dice, pondrás por señal. Esas tres cosas son básicas. Parece que es lo mismo repetir y hablar, ¿no? Pero no es así. Ahorita voy al punto que mencionan el pastor de las cajitas. Primero dice, repetirás. Esta palabra repetir tiene el énfasis de como tomar un cuchillo, como tomar un instrumento y sobre una piedra.
tallar incisivamente, es decir, tallar, o como hacen los chavos, ¿no? Cuando son novios van al árbol y dicen, aquí vamos a grabar nuestro amor, ¿no? Y ahí con el cuchillo, ¿no? Algo así, o sea, tomamos la imagen, pues, o sea, pero a eso se refiere, o sea, que repetir era que le tenía que constantemente estar diciendo la palabra. Por eso dice cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando comas, cuando vayas a trabajar, cuando vengas a tu casa. Es decir, la palabra o la ley de Dios tenía que metérseles en la cabeza. Pero no nada más metérseles en la cabeza, porque a veces eso hacemos. Decimos, a ver hijo, no vas a ver televisión si no te aprendes un versículo. Y ahí está el niño duro y se lo aprende. Ya papá, ya ahora ve la televisión. No se refiere nada más a eso. Dice aquí, y hablarás. Hablar en este pasaje tiene el sentido o tiene la connotación de lo que le dices al niño, el mensaje que le envías cuando le hablas. Es decir, ¿qué le estás hablando a tus hijos? Le estás direccionando. Le dices, apréndete un versículo. Pero no te dices, ay, ¿cómo eres burro? ¿Cómo eres necio? ¿Cómo eres tonto? No, nunca vas a hacer nada en la vida. El mensaje que le estás dando, ¿qué mensaje le das a tus hijos? Ya en ese momento, ya todo lo que estudió, lo que ya lo destruiste en un ratito. Pues, el mensaje que le das. Esto que tú me estás hablando, Lalo, se resume en un versículo en el libro de Proverbios 4, capítulo 4, versículo 20, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina todo el cuerpo. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto que tú estás hablando, Lalo, yo creo que tenemos que troquelarlo, ¿no? Grabarlo, o sea, dejarlo impreso en el corazón de los hijos para que a ellos no se les olvide cuál es el llamado, cuál es la posición, hacia dónde están dirigidos los hijos, porque muchas veces vemos los errores. Ahorita viene a mi corazón esto, mi padre me llevaba a los penales de Santa María Hotel a compartir, y ellos en el Día de las Madres a la mayoría de sus jefecitas, decían ellos, les escribían, ¿no? Y le decían, mamá, te quiero mucho, mamá, eres lo máximo, cómo te extraño, perdóname madre, ¿no? Hasta los chicos ahora de los cholos se grababan, ¿no? Perdóname madre por vivir la vida loca, no sé, y pidiendo perdón a la madre. Pero hay algo muy enfático con los padres. La mayoría de ellos está resentido con papá. Y está resentido porque ellos, en lugar de grabar cosas buenas, grabaron cosas malas. Yo no sé si tú pasaste a lo mejor una situación de estas, que de pronto recuerdas algo de papá y dices, no, papá me castigó durísimo. En lugar de troquelarme una palabra, te amo, eres algo importante para mí, ¿sabes? Estoy orgulloso de ti, hijo. O troquelarte en tu corazón, ¿sabes? Eres un regalo que Dios me dio. Grabaron en su corazón palabras que los destruyeron. Eres un mediocre, eres un poco hombre, eres un don nadie. Y con palabras que quizás un bueno para nada, ¿no? Son palabras que marcaron a los hijos, lo que tú decías. Troquelaron con una punta su corazón. Otra palabra que nos decías, Lalo, es lo de pondrás por señal, ¿no? Dice, se menciona ahí, dice, y tomarás y pondrás en tu frente, dice, atarás en tu frente, en tu mano derecha. Y yo les decía que en el tiempo de Jesús, los fariseos tenían esta costumbre. Debemos entender que en el tiempo del Señor Jesús existían distintas sectas, ¿no? Entre los judíos, una de ellas eran los fariseos. Estos eran partidarios de guardar la ley al pie de la letra. Por eso siempre andaban peleándose con el Señor Jesús, que porque no se lavaban las manos, que porque curaba, sanaba en sábado, bueno, distintas cosas. Entonces, algo que ellos hacían es que ellos escribían porciones de la ley, de la Torah, y las ponían en sus frentes y en su mano derecha. Pero el pasaje, estas palabras no se están refiriendo primordialmente a eso, se refiere más bien a que ellos tenían que tener el pacto. O sea, la ley de Dios, la Torah, es el pacto de Dios con su pueblo. Entonces ellos debían tener el pacto en su frente. ¿Para qué? Para que todos lo vieran. Cuando vayas por el camino, iban a ver el pacto. ¿Cómo lo iban a ver? Con lo que haces. ¿Con qué? Tu mano derecha. Yo les decía que la mano derecha es la con la que hacemos todo, es la diestra. Hacemos el trabajo, hacemos actividades. Entonces se refería a que para hacer algo, ¿qué tiene que ir delante? Tu pacto. Cuando sales a la calle, ¿qué tiene que ir delante? Tu pacto. ¿Qué pacto? El pacto con Dios. Entonces por eso hablábamos
de repetir la palabra de Dios a los hijos, pero repetirla con un mensaje sano, es decir, darles, como decíamos, palabra de vida, grabarles cosas buenas, pero también demostrar con nuestras actividades, demostrar cuando vamos por la calle que estamos en pacto con Dios, demostrar con lo que hacemos que estamos en pacto con Dios, porque ellos van a aprender eso de nosotros, si vivimos en pacto o no vivimos en pacto. Algo bien importante, y creo que los que nos están viendo ahorita se preguntarán, ¿entonces los padres de Sansón no vivían dentro del pacto? Prácticamente no. Porque lo que tú me estás mencionando y lo que estamos ahorita platicando es que nosotros como padres somos los encargados de instruir a nuestros hijos, pero nosotros somos los que va por delante nuestro pacto. Y este pacto se le tiene que enseñar a los hijos, y decía, ¿no? En la frente, en la mano, y siempre tiene que ir por delante, ¿no? Hoy en día muchos cristianos, muchos que decimos o profesamos la fe cristiana, a veces no vivimos como verdaderos hijos de luz, ¿no? Por eso la Escritura dice que los hijos de tinieblas son más sagaces que los hijos de luz, porque ellos son más entendidos de lo que están haciendo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que nuestro pacto tiene que ser un frontal, tiene que estar anteponiéndose ante cualquier situación. Hablamos como cualquier otro, mentamos madres como cualquier otro, decimos leperada y media como cualquier otro, y no vivimos piadosamente, no damos un fiel testimonio de que Jesucristo ha venido a transformar nuestra vida. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos que ellos tienen que vivir en piedad si nosotros no sabemos dar un ejemplo de vida, ¿no? Y cuando estamos viendo esto, la verdad es que es desafiante para mí, yo creo que para cada uno de los que estamos aquí sentados, porque los hijos te van a ver y te van a decir, Paco, papá, ¿por qué le cobraste tanto? ¿Por qué mentiste? Oye, papá, ¿por qué dijiste que no estabas? Oye, ¿por qué dices groserías? ¿O por qué estás hablando leperadas, no? Oye, papá, ¿y por qué tú hablas así, papá? ¿Por qué haces negocios tan chuecos? ¿Por qué profesas la fe cristiana y estás haciendo cosas indebidas? Entonces creo yo que nuestras palabras pesan más que nuestro testimonio. ¿Te acuerdas del pasaje, Lalo, donde llegó Samuel y le dijo a Saúl, quiero que vayas y mates y extermines este pueblo, todo lo gordo, los becerros, el ganado mayor? Y cuando llega Samuel a ver a Saúl, le dice, oye, Saúl, ¿acabaste con todo? Y le dice, yo maté a todos. Y le dice, ¿qué es ese bramido que se escucha ahí atrás? Porque a veces los bramidos de nuestra vida se escuchan más fuertes atrás que nuestras palabras. A veces el trato con nuestras esposas, le exigimos a nuestros hijos que vivan dignamente, y nosotros somos los primeros en maltratar a nuestra esposa, en lastimar a nuestros hijos, en tratar mal a nuestros siervos, en dar un testimonio errado. Entonces es algo bien fuerte, Lalo, y creo que hay muchos ejemplos que podemos ir mencionando. La verdad es que hay mucho que platicar acerca del tema, Lalo. Paco, es un tema extenso, bien grande. Paco me comentaba, ¿no?, algo bien importante. Es difícil la educación de los hijos. Tú tienes 4 jovencitos. Mucho, más que nada como en la edad de la juventud, ahora sí que del proceso de adolescencia, ¿no? Decíamos hace rato, comentabas, Lalo, de que era una... en el tiempo del Israel, ¿no?, que decías que tenía un tiempo para que nosotros como padres los educáramos hasta los 12 años, ¿no? Y que en ese lapso, a partir de los 12, empieza esa lucha de adolescencia, ¿no? La lucha de dejar al niño, ¿no? Todos pasamos por eso. Y empieza a haber un cambio que, si no tenemos ese cuidado, y gracias a las mamás que están pegadas a ellos, muchas veces, a lo mejor como yo, ¿no? Yo no estuve presente por muchas situaciones, ¿no? Pero gracias a Dios estamos aprendiendo ahora, y que estamos viendo que mi nena, le digo, ¿no?, Camila, que tiene 11 años ya, pero poco a poco la voy metiendo y le voy tratando de enseñar a Shirel. Y son 4, ¿no? Es bien difícil, bien complicado. Esta palabra que acabas de mencionar, adolecer, viene de una raíz de adolescencia. Adolecer quiere decir crecer con dolor,
Y como médico te lo digo, el crecer con dolor es cuando los niños se quejan y dicen, me duele el pie, mamá, me duele el pie, ponme alcohol, ¿no? Y están creciendo, es crecer con dolor. Y este tema lo vamos a ver un poquito más adelante acerca del pasaje de Lucas que estábamos comentando hace rato, cómo el niño Jesús crecía en gracia, en sabiduría y en estatura, ¿no? Entonces lo vamos a estar mencionando, va a ser un tema muy, muy bonito, pero hoy quiero dejarte esto en tu corazón y creo que ellos te darán un punto de vista también, en donde nosotros verdaderamente tenemos que ser buenos líderes y valientes para la educación con nuestros hijos. No solamente es traerlos al mundo. Conozco mucha gente que se dedica a gestar, a traer a hijos al mundo, pero los abandonan y los dejan a la suerte. No solamente padre es el que engendra, sino padre es el que cuida, el que cría, el que educa, el que instruye, el que se la fleta con todo el tiempo. No solamente el que está en el norte mandando lana y diciendo, pues te mando para el gasto, no, te doy, sino aquel que se la rifa día con día, cuidando a los hijos, instruyéndolos en todo tiempo. Y es de valientes verdaderamente estar caminando con los hijos, porque es un gran desafío, es saberlos calibrar, saberlos educar. La escritura habla un tema, Álvaro, que me gustaría mencionarlo para terminar rápidamente. Proverbios 22:6, y lo íbamos a platicar, ¿no? Y dice la escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que es un tema, yo creo que lo vamos a profundizar un poquito más adelante. ¿Y quieres decir algo, Lalo? Pues yo quiero invitarte, ¿no? A ti como padre, también a ti como hijo. Tal vez tus padres ya conocieron al Señor ya cuando tú eras grande. Y yo te puedo decir, en mi caso así fue. Yo cuando conocí al Señor, yo lo conocí a los 15 años. Y ya había pasado el tiempo de la educación, en mi caso, ¿no? Ya el daño estaba hecho, ya las palabras habían sido dichas, ya los golpes habían sido dados, ya había muchas cosas mal, había sido mal direccionado, pero nunca es tarde para volver. Recuerda que Jesús hace las cosas nuevas, recuerda que Jesús tiene el poder para transformar, para cambiar, y si tú hoy necesitas un cambio en tu vida, tú como hijo, tú como padre, no importa si ya son tus hijos grandes, si vienes al arrepentimiento y le pides perdón a Dios, le pides que perdone tus pecados, Él los puede perdonar y te puede hacer un mejor padre. Y es de valientes también reconocer, y tal vez si tus hijos son grandes, decirles, ¿sabes qué, hijo? Pues perdóname, ¿no? Porque yo en otro tiempo no conocí a Dios y te lastimé y te golpeé y te hice daño, pero hoy te pido que me perdones. Yo te quiero invitar a que hagamos una oración con el pastor, y hagamos esta oración y le digamos a Jesús: Jesús, te pido que vengas a mi vida, te pido que me perdones, te pido que me limpies, que me hagas un mejor padre o también un mejor hijo, porque tal vez ya eres mayor, como te digo, y tienes a tus padres y estás resentido con ellos, pero es el tiempo de traer el perdón, traer la vida de Jesús a tu vida. Quiero invitarte a que hagamos esta oración. Así es, nunca es tarde. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, perdóname. Perdóname porque he cometido tantos errores como padre, porque pensé que lo sabía todo, pensé que mi carrera, mi profesión, mi recurso, mi economía, mi profesión o mi empresa, eso me bastaría y hasta me alcanzaría. Pero perdóname porque no te tomé en cuenta. Cometí muchos errores como padre. Lastimé a mis hijos, lastimé a las personas que amo, lastimé a esos pequeñitos y no los supe direccionar, no supe tomarlos en mis manos y lanzarlos como saeta. Pero nunca es tarde, Señor, tú eres un Dios de segundas oportunidades. Te pido perdón, Señor, perdóname por no pasar tiempo con mis hijos, perdóname por no disfrutarlos, Señor, cuando estaban ellos pequeños, porque el tiempo pasó y ahora son unos jóvenes y lo que menos quieren es estar con nosotros. Perdóname, Señor. Yo quiero rescatar, restaurar, Señor, esta relación, primero contigo, Señor, y después con mis hijos. Que me des la sabiduría y, como decía Manoah, enséñanos cómo hemos de tratar al niño, cómo hemos de educar. Así, Señor, te pido, como hijo, te pido perdón. Si tú eres hijo y la regaste, dile: Señor, perdóname por deshonrar a mis padres. Perdóname por no hacer caso, perdóname por la rebeldía, por el obstinamiento, perdóname porque tuve un corazón contumaz y rebelde. Yo te pido, Señor, que hoy pueda yo reivindicar, Señor, y se cumpla la promesa de Malaquías, que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que tú vengas con maldición y hieras la tierra. Padre, queremos una reconciliación
una reconciliación contigo, Señor. Te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Paquito. Pues gracias. Este tema creo yo que nos confronta a cada uno de nosotros. Es muy extenso, como decíamos. Creo yo que esta plática, y cada uno de nosotros como varones queremos seguir aprendiendo más, queremos seguir metiéndonos más esta enseñanza. ¿Por qué? Porque en la iglesia entre amigos tenemos temas para todos, ¿eh? Así es. Por ejemplo, está pequeños amigos que les enseñan también la dinámica de la Biblia, y están, pero pilas los chicos, metiéndole la palabra a tu hijo. No dejes de pasar ese tiempo. También están con los chaverins, niños de 13 años en adelante hasta 15, 16 años, que también pueden. No quiero que se vea esto como que te hagas o veas otra salida, pero Dios es una enseñanza que nos está permitiendo a nosotros como iglesia para mostrarles, ¿no? También tenemos ahora sí que de damas y la de varones, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que estar siempre aprendiendo, y pues tenemos otra palabra, Paz. Pues que el Señor te bendiga. Recuerda, este tema queda pendiente para la próxima semana. Vamos a continuar con este tema. Educar es de valientes. Recuerda que aquí en Entre Amigos Dios te va a bendecir.